Nosotros ganamos lo que ganamos y sabemos lo que sabemos porque tenemos el plan B, porque tenemos que tener el plan C, el C y hasta sucesivamente la Z. Quizás un consejo que yo daría a la gente es no tengas miedo a pagar ciertas formaciones, ya no solo por la formación, sino por el networking que haces, por los contactos que has mencionado. Nosotros no vamos a cobrar nada hasta que haya un beneficio mínimo para ti. Podemos decir que la media del año 2025, que no se haya cerrado, de las operaciones que hemos cerrado en este año, ha rondado el 24%. Lo que hemos hecho bien, y digo hemos hecho en estos 9 millones que hemos gestionado, que hemos montado un buen equipo donde pues, con 2 o 3 personas claves sabemos cada uno cuál es nuestra responsabilidad y sobre todo, pues, por ejemplo, yo sé que toda la responsabilidad legal, independientemente que yo tenga cierta voz, es tuya y que hay una confianza, hay una delegación de trabajo en ciertas fases para cada persona y sobre todo dedicándole de forma organizada mucho tiempo semanal al control de las operaciones, al control de costes, al control de la captación, a la comercialización. Bienvenidos al episodio número 8 del podcast El lado oculto de la inversión. Como sabéis, en este podcast siempre tratamos operaciones inmobiliarias complejas y no nos centramos en la típica compra, reforma y venta o compras para alquilar. Sin embargo, hoy tenemos con nosotros a Quino Merino, que es socio mío en algunas operaciones que estamos realizando y nos va a comentar cómo estructuramos las operaciones levantando capital de terceros, cómo hemos gestionado más de 9 millones en el último año y cómo, como digo, estructuramos todo este tipo de operaciones y cómo las desarrollamos. Entonces, bueno, lo primero, bienvenido Joaquín. Para quien no te conozca, ¿quién es Joaquín o Quino Merino y a qué te dedicas actualmente? Bueno, buenos días, gracias Andreas por la oportunidad de venir aquí contigo y con tu audiencia. Pues Quino yo creo que es una persona normal de Madrid, de 32 años, que tiene muchas curiosidades, afición al deporte, con siempre buen gusto por intentar cosas diferentes, ahora veremos tanto aciertos como errores, y bueno, que ha tenido cierta trayectoria profesional que hoy le permite pues, compartir ciertas cosillas como vamos a hacer aquí del mundo de la inversión. De acuerdo. Como yo te conozco personalmente, sé que tú estabas en un grupo de empresas familiar, ¿no? Y en un momento dado, pues decidiste, digamos, salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te interesó del sector inmobiliario y por qué decidiste? Porque realmente el grupo empresarial en el que estabas no tiene nada que ver con esta actividad. Claro, yo venía de lo que, como bien has comentado, una empresa familiar, era una empresa donde mi padre era o el máximo accionista en este caso, que en el 2020 con la pandemia se decidió pues, comenzar un periodo de venta. En ese periodo de venta, pues cuando vimos quién iban a ser los nuevos accionistas, pues yo me planteé que quizás con 29, 30 años era el momento de intentar otro tipo de proyectos, y en eso es otro tipo de proyectos. Pues antes de llegar al mundo inmobiliario intentamos montar una tienda de Amazon FBA, que fue realmente un fracaso. Luego también enviamos unos vinos a China con un business plan de la leche, que cuando llegó el vino desapareció el chino. Y luego ya pues empecé yo creo como todos, a cotillar un poco YouTube y a ver pues ahora podemos decir que amigos como Germán, como Pau, como tú, pues que contaban cosillas del mundo inmobiliario y me empezó a interesar, y hasta que, bueno, pues probando algún curso empezamos a realizar algunas operaciones, hasta luego conocerte a ti y ahora ya poder decir orgullosamente lo que estamos haciendo, esos 9 millones en un año. Entiendo que al principio no tenías capital y tampoco entiendo que muchos contactos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu primera operación y cuál fue tu papel en esa operación? Vale, la primera, o sea, yo cuando entré a este mundo veníamos de que la empresa había estado obviamente en los años de COVID mal y mis ahorros habían prácticamente diluido, por decir que estaba un poco tieso, vamos a decirlo así, claro. Entonces yo mi primera operación que hice fue operación de intermediación. Es verdad que cuando entras a este mundo todo el mundo dice que es un mundo de contactos, que es un mundo que si es verdad puedes encontrar algunos chollos o algunas operaciones en determinados portales, ahora ya no es tan habitual y más como está competido. Entonces, quizás un consejo que yo daría a la gente es no tengas miedo a pagar ciertas formaciones, ya no solo por la formación, sino por el networking que haces, por los contactos que has mencionado, y yo hice eso y pues conseguí una buena base de contactos. En esa base de contactos, la primera operación inmobiliaria que yo hice fue una intermediación, que digamos, es decir, como un personal shopper para unas personas que hacían flipping house o compra, reforma y venta y me solicitaron pisos en Madrid, pues la primera operación que yo conseguí fue
una intermediación de estas. Perfecto. Actualmente te dedicas 100% al sector inmobiliario, realizando operaciones tanto con fondos propios como con fondos de terceros. ¿Qué tipo de operaciones sueles realizar? Casi todas, con el contexto actual, lo que entendemos que tiene sentido es comprar, aportar valor y vender. En su mayoría es comprar, reformar y vender, el modelo de flipping house tradicional. Pues vamos a poner nuestro negocio tipo, el que más hemos hecho juntos, que es comprar un piso con un capex medio, vamos a decir, de 1.100.000, lo reformamos en un periodo de 3-4 meses y en otros 3-4 meses se vende. Esa es la operación predilecta. Ahora también estamos pues bastante centrados en tema de cambio de uso, también con un ticket similar, porque hemos visto que, bueno, que tenemos el know-how, tenemos los contactos y también que la sociedad de hoy en día demanda, pues sí, viviendas de todo tipo, pero sobre todo viviendas de un tramo, vamos a decir, de 200 a 400.000 euros, pero siempre manteniendo la misma estructura de operación de en torno al 1.000.000 de euros, que es donde nosotros un poco con los recursos que tenemos nos encontramos cómodos, aportando nuestro capital y el de los socios inversores que confían en nosotros. ¿Y las oportunidades cómo las encuentras? ¿Las encuentras tú? ¿Tienes captadores o cómo realizas la prospección y la búsqueda y cómo encuentras esas oportunidades? Al principio, muchas de diríamos, las 2 o 3 primeras que hice hace 3 años y medio, estas se encontraron perfectamente en Idealista. Ahora, a raíz de haber estado visitando, yo siempre guardo un dato que lo guardo con mucho cariño, que es, para encontrar la primera oportunidad, tuve que visitar 111, analizar 72, pasar 49 ofertas y que me aceptasen una. Claro, eso, hayas dado unas vueltas en la calle, has hecho una serie de contactos que aunque parezca esas 111 visitas en vano, pues de ahí sacas 20-25 APIs con los que, pues oye, a nada que mantengas 8 o 10 en contacto ya tienes una carrerilla de gente que te surte producto. Entonces vamos a enfocarlo, yo creo, en 3 grandes grupos. El primer grupo soy yo, puerta fría, pateando la calle, solicitando visitas inmobiliarias. Segundo grupo, las propias agencias inmobiliarias con las que tenemos una relación más recurrente. Oye, me ha entrado este piso, me ha entrado este local, vente a verlo, te intentan colar los primeros. Y tercero, pues esta red de contactos de muchos de estos grupos, pues de networking, pues gente que ya sabe que te dedicas a hacer cierto tipo de operaciones. Oye, Kino, me ha entrado este producto, creo que te puede encajar, ¿qué te parece? Y bueno, pues lo bueno de estos grupos no es solo que nosotros nos surtamos de productos, sino que esta persona va a cobrar una comisión, porque a esa persona obviamente se le paga una comisión bastante buena, y además, pues por lo general aprende del proceso de cómo nosotros, que ya tenemos cierta experiencia, hacemos estas operaciones. Pues esos son un poco los 3 nichos que digamos donde encontramos las oportunidades. Y como has comentado, al final, aunque parte se financia con fondos propios, también levantamos capital de inversores. Más o menos, ¿qué rentabilidad se le da a ese inversor y plazos aproximados? Vale, aquí al igual que hemos hablado de flipping tradicional o ahora otros proyectos un poco más diferentes de cambio de uso, pero que todos tienen la misma filosofía, compra, aporta de valor y venta, podemos decir que la media del año 2025, en que no se haya cerrado, de las operaciones que hemos cerrado en este año, ronda el 24%, más o menos. El 24% de tira anualizada. Hay que entender que la mayoría de proyectos son proyectos de entre 6 a 8 meses, donde la TIR o el resultado real para el inversor, vamos a decir que ronda entre un 11 a un 15% en función del proyecto, que eso analizándolo nos lleva a ese 24%. Hay que entender también que hay proyectos que estamos muy cómodos yendo a riesgo de la mano del inversor, es decir, al resultado tanto inversor como el gestor, y hay otros proyectos donde, pues, por las vicisitudes del mismo, por lo que nosotros entendemos, ofrecemos una rentabilidad fija de la cual el inversor desde el momento cero sabe lo que va a cobrar en un plazo de tiempo estimado. También otra cosa importante de estos ratios de rentabilidad, que yo creo que son bastante buenos, es que desde el primer día que nos sentamos en una mesa y tomamos un café, oye, vamos a probar a hacer algo, tú lo dejaste claro y yo concuerdo muy bien con ello, es que priorizamos la rotación. Si es verdad, hay gente que puede obtener quizás rentabilidades absolutas, podemos ser claros que son mayores, pero lo que priorizamos es esa TIR anualizada, esa rotación de capital, porque entendemos que este negocio
vamos a hacer como un símil, es el juego de la silla. Tienes que estar levantándote y volviéndote a sentar las mayores veces posibles para que el último euro lo gane otra persona, pero esta rotación al final, al cabo del tiempo, te haya hecho también tener más seguridad en tu capital. Y bueno, ya nos has comentado un poco, pero o sea, ¿cómo se consigue una rentabilidad superior al 20% anual para el inversor? Porque entiendo que, lógicamente, el equipo gestor cobra una comisión de gestión y aún así al inversor se le entrega una rentabilidad superior al 20% anualizada. Claro, ahí el foco principal es tener, nosotros por suerte o por trabajo duro y por confianza de la gente y gracias a esa gente que nos apoya desde el principio, podemos decir esa cifra de 9 millones, pero yo estoy seguro que si abriésemos el abanico podríamos haber en vez de hablado de 9, de 12, de 11, de 13 o de lo que fuese. El prisma es tener muy claro que nosotros, ¿para quién trabajamos? Nosotros no trabajamos para nosotros trabajamos para pues, esos 9 millones de euros, que parte es nuestro, pero mucha parte importante es de terceras personas. Y teniendo eso en el prisma, ¿cuál es la segunda fase? Que no todos los proyectos que ofrezcan una rentabilidad en el papel son válidos. Tienen que ser proyectos que en el papel cumplan unos ratios de rentabilidad, por poner dos cifras, en el modelo del flipping, en torno a un 20% en 6-8 meses del proyecto creemos que es muy interesante, o el otro modelo del cambio de uso, pues vamos a decir que en 8 o 10 meses mínimo tenemos que estar sacando un 30% por los riesgos urbanísticos y legales que hay. Una vez partimos de esos dos rentabilidades absolutas en operación, obviamente nosotros por nuestra gestión, por nuestro know-how, por nuestro bagaje, sobre todo tuyo en el mundo inmobiliario, tenemos que cobrar una fee. Descontando ese 20%, nuestra fee es donde al inversor le está llegando ese 14-15% de rentabilidad en 6-8 meses y que anualizándolo pues, logramos superar el 20%. Nosotros siempre en nuestras presentaciones a inversores ponemos que nuestro objetivo es rondar entre el 18 y el 20% de tira anualizada. De momento lo estamos cumpliendo y toquemos madera de que sigamos trabajando tan bien y lo sigamos consiguiendo así. Y para la gente que quiere entrar a invertir bueno, en este tipo de operaciones, ¿se exige algún ticket mínimo, algún perfil de inversor concreto o cómo se gestiona eso? Por lo general, no hemos puesto nunca filtro de ticket mínimo o máximo. Sí es verdad que tanto tú como yo, con la gente que suele invertir con nosotros, nos gusta tener una pequeña primera entrevista para saber también si es la clase de producto, la clase de proyecto que ellos buscan, porque hay gente que pues, prefiere invertir y maximizar. O sea, le da igual estar 6 meses más a cambio de un 10% más de rentabilidad, por decir un caso, y nosotros preferimos a lo mejor 6 meses menos si la rentabilidad que obtenemos ahí ya es suficiente para el inversor, para nuestro capital y para todos. Entonces, a priori no hay ningún filtro mínimo, sí que el inversor entienda que, uno, vamos a priorizar la rotación más que una rentabilidad absoluta, y dos, que esto es muy importante porque luego ya hablaremos de los contratos, pero es un negocio de confianza. Y ahora que lo que está depositando en nosotros no es solo dinero, sino una confianza que tiene que ser repagada. Si el inversor está de acuerdo en rotación y que es confianza, pues no tenemos problema en empezar con unos tickets mínimos. Si es verdad que por la tipología de operaciones el ticket medio que solemos coger ronda, dependiendo de la operación, entre 80 y 120.000 euros, al final estamos moviendo pues, por operación media casi 1 millón de euros, entonces con lo que estamos también nosotros más cómodos, pero que nadie se sienta con las puertas cerradas. Y en la situación actual de mercado, que hay poco producto y que hay mucha demanda, ¿cómo se gestionan o se mueven más de 9 millones de euros al año? Aquí lo bueno que lo que hemos hecho bien, y digo hemos hecho en estos 9 millones que hemos gestionado, que hemos montado un buen equipo donde pues, con 2-3 personas claves sabemos cada uno cuál es nuestra responsabilidad y sobre todo, pues, por ejemplo, yo sé que toda la responsabilidad legal, independientemente que yo tenga cierta voz, es tuya y que hay una confianza, hay una delegación de trabajo en ciertas fases para cada persona y sobre todo dedicándole de forma organizada mucho tiempo semanal al control de las operaciones, al control de costes, al control de la captación, a la comercialización. Entonces, no hay digamos, una gotita estrella que te pueda decir es esto, pero sí es verdad que teniendo un equipo bueno, teniendo unos inversores que confían en ti y te dejan hacer tu trabajo,
y luego, obviamente, teniendo todo bajo una supervisión minuciosa. Entonces, yo creo que esas son 3 partes del éxito que podemos decir que estamos consiguiendo. Y en cuanto a la estructuración de las operaciones, ¿cómo se suelen estructurar? Es decir, ¿se constituye una sociedad, se hacen préstamos participativos, se hacen hipotecas? ¿Cómo se gestiona el capital, digamos, externo de esos inversores de cara a una operación? Aquí tenemos que dividir, sobre todo en función del aspecto fiscal y sobre todo también teniendo en cuenta la segunda variable, la tipología de operación. Por lo general, la mayoría de operaciones que hemos hecho es flipping house, que las hemos hecho todas bajo un mismo paraguas, bajo una sociedad donde estamos los dos de socio, donde pues, se hacen mediante préstamos en cuenta en participación. Estos préstamos en cuenta en participación es donde se rigen las reglas de la relación, donde el inversor pues, sabe los derechos que tiene, también las obligaciones que tiene, donde sabe nuestros derechos y nuestras obligaciones de reporte, de trabajo, de comisión y de todo. Y bueno, pues digamos que esto es para el modelo de flipping house. Ahora sí es verdad que con los cambios de uso, al ser otra tipología con ciertos aspectos fiscales, pues que si puedes acogerte a inversión del sujeto pasivo, pues temas un poco más complejos fiscales, estamos creando vehículos independientes para esas operaciones donde cada vehículo, cada sociedad se constituye para un proyecto. Pues vamos a poner un ejemplo, un proyecto que estamos haciendo ahora, el proyecto Conde Casal, ¿no? Pues el proyecto Conde Casal es una única sociedad donde el activo donde ahora el activo que hay es el local que hemos comprado y el día de mañana serán las 4 viviendas que saquemos y una vez se termine ese proyecto, pues veremos si liquidamos la sociedad o no. En cuanto a garantías, aquí tenemos que diferenciar un poco, que tenemos, vamos a decir, 2 tipos de inversores. Un inversor mucho más institucional, por llamarlo así, que es aquel que aporta el 50% o más de la inversión, y a este pues, se le ofrece otro tipo de contratos y otro tipo de seguridad, pues como puede ser una cotitularidad del inmueble, que esto fue una de las grandes innovaciones tuyas, que desde que alguna vez lo hemos comentado, a mí me han dicho, oye, pero ¿cómo lo hacéis? Y bueno, esto si queréis lo habláis con Andreas, que es el cerebro de esta operativa. Entonces, por volver al caso, se le ofrece la cotitularidad y a cambio tenemos un contrato de gestión privado y a la vez un poder donde pues, nos autorizamos a una salida a través de un precio pactado para no para no quedarnos ahí pillados el uno con el otro. Al resto de inversores, la opción de la garantía siempre está abierta, obviamente si la cubre él. ¿Hay opción de dar una garantía hipotecaria? Hay una opción de dar una garantía hipotecaria, sobre todo, y más ahora con estos cambios de uso, pues es bastante sencillo que se dé una garantía hipotecaria a partir de cierta cantidad de un inmueble, o indirectamente se podría elevar una carga. ¿Qué sucede? Que esto, el inversor que lo quiere, es el inversor que tiene que hacerse cargo de los costes. Entonces, si tú vas a invertir en un proyecto que te va a generar un 15% de rentabilidad e inviertes 10.000 euros, pues con 1.500 euros dudo que cubras los costes notariales, registrales. Entonces, bueno, pues hay que saber un poco también dónde inviertes. También, si vas a invertir 100.000 euros, pues obviamente ya los 15.000 euros pues sí pueden asumir ese coste hipotecario y a lo mejor en vez de un 15 te está quedando un 12, un 11, un 13, no lo sé, y pues sigues estando cómodo porque es una operación. Si pagamos un 15 significa que por arriba hay otro 10, otro 15% de margen, entonces el inversor dice, oye, vale, sí, estoy en una operación que tiene un 25% de margen con una garantía hipotecaria y encima me va a dar un 12%. Joder, pues es una operación redonda. Eso es. Sí, básicamente es, digamos que al inversor pequeño normalmente lo hace vía cuenta en participación y al inversor que entramos en una operación, sobre todo de flip, con titularidad, pues se le da la cotitularidad del inmueble, se cierra con un contrato privado y un poder irrevocable con unas cláusulas que tenemos y luego en los cambios de uso ha habido alguno incluso que como ha financiado más del 50, pues ha hipotecado todo lo que era el local y si no, pues a los otros lo que se les puede dar es una garantía sobre una de las futuras viviendas que se vayan a crear realmente, ¿no? Este podcast está patrocinado por Bufete Ruy Gómez, que es nuestro despacho de abogados especializado en las materias de derecho mercantil, derecho civil y, por supuesto, derecho inmobiliario. Si tienes algún asunto de alguna de estas materias, puedes escribirnos al correo electrónico que te dejo en la descripción de este episodio.
Sí, aquí se ve la clave del equipo, de quién sabe explicar su terreno y quién está más cómodo en otro, pero efectivamente sí. Al final, eso es, no tenemos, digamos, una estructura fija, es una estructura en la que, dependiendo de la operación, a alguna gente se le da, bueno, o dependiendo de la operación más que a alguna gente, se da un tipo fijo, como has comentado, y otra se va a variable a éxito de la operación. Y muchas veces también en función de la casuística del inversor, porque pues, hay operaciones que ha habido gente que aunque la operación era ticket variable, pues por casuística suya se ha sentido cómodo con un ticket fijo bastante inferior al ticket variable, simplemente por probar a invertir con una cantidad inferior, pero bueno, al final lo que nos intentamos, dentro de que todos los inversores tienen que tener el mismo marco de juego, obviamente, ¿no? Pues adaptarnos lo máximo posible a ellos. Y bueno, ya has comentado un poco sobre las garantías, pero o sea, ¿es habitual que te pida garantía a alguien que aporte poco dinero? O como... Es verdad que en este mundo inmobiliario en el que nos movemos y en estos grupos que todos conocemos, prefiero la cuenta en participación es un contrato muy utilizado y que la gente está habituada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay determinadas personas que a lo mejor te piden una garantía extra, que nosotros la ofrecemos, pero ¿suele ser habitual la solicitud de esa garantía extra cuando el ticket que aportan son 30.000 euros o no? En mi caso particular yo no me encuentro muchas personas así, porque lo normal es que estas personas, como bien has dicho, son de grupos de networking que ya nos conocemos y que pues un poco por el trabajo que venimos haciendo y por yo creo también la cercanía que buscamos tener, pues se genera esa confianza que hasta ahora, y que esperemos que siga mucho tiempo, siempre se ha visto repagada con estas personas. ¿Que hay gente que te lo solicita? Siempre hay gente pues, que quiere un extra o quiere un poquito más, pero lo habitual es que no, es que con la confianza que deposita en Andreas, en Kino y en el resto del equipo, pues estén más que satisfechos. Eso es, al final, o sea, hay que entender que un contrato de cuenta en participación, de estos que se suelen firmar en este tipo de operaciones, se basan en la confianza, porque no deja de ser un papel, por mucho que se eleve a público, porque hay gente que quiere elevarlo a público, u otro tipo de gestores que te venden como que lo elevan a público y demás, pero por mucho que esté elevado a público, no deja de ser un papel porque tú no tienes ninguna garantía sobre el activo y en caso de que haya un problema, pues tienes que iniciar un procedimiento judicial. Entonces, al fin y al cabo, nosotros estructuramos esas operaciones en la confianza. Normalmente, sobre todo al inicio, fue gente de nuestro entorno, Eso es. como siempre, y luego es verdad que cuando vas teniendo un poco de, bueno, que van saliendo bien las operaciones, pues se va abriendo un poco ese núcleo, pero siempre al final el inversor que entra por una cuestión de confianza. Lógicamente, al que en una operación pone 700.000 euros, pues le vas a dar una garantía hipotecaria o la garantía del propio activo, lógicamente, ¿no? Pero al fin y al cabo, digamos que el pequeño inversor entra por una cuestión de confianza y es en lo que se basa este tipo de contratos realmente. Sí, porque luego, pues a mí mucha gente me dice, joder, pues este otro fulanito me ha dado garantía. Digo, pues está muy bien que te den garantía, nosotros también te lo podemos dar, cubres tú el coste, pero la realidad de esas garantías, y tú mejor que nadie lo sabes como abogado especialista en subastas, ¿cuándo puedes ejecutar esa garantía? No, claro, es que, o sea, la gente, muchas veces estos contratos que yo he visto algunos se pone, te damos de garantía el propio activo, sí, pero no estás constituyendo una hipoteca. Tienes un papel que te dice que la garantía es el activo, pero si tú vas a ejecutar ese contrato, cuando quieras ejecutarlo, el activo pertenece a otra persona, se ha vendido y el activo, digamos que ya no pertenece al gestor. Entonces, por mucho que se ponga que es una garantía, no realmente no es una garantía. Luego habría otro tipo de garantías, como avales bancarios, en los que nosotros actualmente no hemos entrado, pero bueno, que también eso que sí que podría ser una garantía real, pero el hecho de que en un contrato te ponga que te va a dar como garantía el inmueble no significa que realmente ese inmueble sea una garantía tuya. Esté avalando el préstamo, digamos. Efectivamente. Y en cuanto a tipo de inversores, ¿qué tipo de inversor tenemos? Has hablado de inversor un poco más institucional, inversor más pequeño o particular. ¿Qué tipo de inversores son los que suelen entrar en estas operaciones? Pues vamos a dividirlo en el primer grupo, como no, Family and Friends, que estos pues desde el principio vamos a decir que nos han apoyado y pues casi siempre priorizamos a la gente que nos apoya desde el principio. Luego hemos tenido, como bien ya hemos comentado, inversores más institucionales, aquellos con una capacidad de inversión de, vamos a decir, un rango medio entre 500 a 1 millón de euros por operación, donde se les da ese plus, ese extra de garantías.
y luego pues una persona normal con un patrimonio inversor, vamos a decir, que tiene una capacidad de inversión por operación de entre 80 a 150.000 euros, que conoce el mercado, conoce el sector, conoce los riesgos y pues está cómodo de esta forma. Entonces, un poquito diría que está targetizado en estos tres personas. Luego, sí es verdad que empieza a haber bastante gente con unos capacidad inversora un poquito menor, de unos 20 a 50.000 euros, que también está entrando con bastante fuerza en este sector, y las soluciones que ofrecemos pues ayudan a democratizar, porque luego hay muchas, sin decir nombres, hay muchas plataformas que hacen parecido, pero ofreciendo una rentabilidad inferior y a más largo plazo. Entonces esta gente empieza a estar muy cómoda con perfiles como nosotros, que ofrecemos una confianza, que nos pueden ver en persona y sobre todo que saben, primero, que buscamos rotación, segundo, que aportamos capital propio y tercero, que nosotros, el activo no es el proyecto, el activo es la confianza. Y nosotros preferimos mantener esa confianza al 100% antes que un proyecto que sea el proyecto mejor del mundo. Lo que siempre buscamos es esa confianza y mantener ese activo para nosotros que es el más fundamental. Sí, sobre todo que nosotros también vamos a éxito, me refiero que si y ponemos nuestro capital en todas las operaciones, entonces al final si realmente la operación no es buena, nosotros también perderíamos dinero como inversores y no cobraríamos ninguna gestión. Es decir, nosotros no tenemos un fee, o sea, una comisión un fee, fija management fee que llaman, sí. de entrada de, oye, te cobro tanto por ciento solo por participar, sino que es, oye, nosotros vamos a éxito y ponemos nuestro propio capital. Eso es una de las cosas que igual en los DOEC que presentamos de las operaciones siempre se remarca en la pestaña como información para el inversor de cuánto aportamos nosotros en la operación, si cobramos antes o no, que obviamente no, como ya os he explicado. Entonces, bueno, pues eso marca la diferencia en comparativa con muchos otros competidores de que demuestra, pues vamos a decir, una excesiva confianza en lo que hacemos, en el buen sentido de la palabra, que nos jugamos el dinero, que buscamos la rotación, que queremos su confianza y sobre todo que, como bien has dicho, que si aquí no ganan ellos, nosotros no ganamos. Entonces, y eso es lo más importante. Bueno, y de hecho prevemos en muchos contratos que si se gana menos de X, el inversor gana y nosotros cero. Eso es. Sí, eso es. Hay mucha gente que consigue operaciones, pero que no es capaz de levantar el capital, de conseguir esos inversores para hacer esa operación. Entonces, ¿cómo llegan esos inversores y cómo se crea la confianza con los mismos para que te depositen el capital? Claro, aquí me voy a la primera operación que hicimos juntas, un flip de 920.000 euros, sin ir más lejos, que me acuerdo que pagamos las arras entre tú y yo y Álvaro, el socio, para aquella operación, que fueron ni más ni menos 70.000 euros, sin saber si íbamos a tener la capacidad de levantar el capital. Entonces, yo me acuerdo que cuando pues, todos hicimos un poquito de trabajo, cuando al menos yo le contaba a los inversores, oye, tengo este proyecto, les justificabas con datos, oye, hay mira, la competencia tuya está vendiendo a tal euro metro cuadrado o a tal precio, nosotros hemos comprado a este precio, busca comparables a este precio, no hay, un presupuesto de un estudio de arquitectura, vamos a decir, bastante bueno, que cerrado en cuanto a la reforma, que era el segundo miedo, y lo más importante, cuando les contabas, oye, es que yo ya a día de hoy, cuando te estoy contando esto, me he jugado 70.000 euros con mis socios y además nosotros no vamos a cobrar nada hasta que haya un beneficio mínimo para ti, pues indirectamente, granito a granito, hizo que gente pues, que en el primer proyecto puso 20-25.000 euros, en el segundo entra con 70, o gente que en el primer proyecto puso 100.000, en el segundo entró con 250.000. Entonces, digamos que es un trabajo que, al igual que cuando sales a captar tienes que visitar 111 pisos para que te diga uno que sí, pues aquí tendrás que tocar 100 puertas para levantar un euro, vamos a ponerlo así. Al final, en estos círculos, al final casi todos nos conocemos, o bueno, sí, probablemente casi todos nos conocemos o sabemos quién es tal. Entonces, al final, si haces una buena operación que la gente sale contento, suele comentarlo con esta gente de estos círculos, digamos, de inversores, y al final un poco es el propio resultado positivo de las operaciones el que te crea esa confianza con el resto de inversores y hace que te lleguen muchos más inversores, que incluso muchos más de los que puedes gestionar. Y fidelizas, porque luego hay gente que, pues tomando un café, me dijo, es que me pasó una oportunidad que daba mucha más rentabilidad que la tuya.
pero la gente una vez ha probado, ha visto el reporte, ha visto la transparencia, que esa es otra cosa que es muy importante. Con nosotros todos los inversores saben pueden saber, bueno, pueden saber no, pueden ver la factura del agua o de la luz de 34,30 euros, pues lo pueden ver. Entonces, cuando haces ese compendio de cosas, pues no es tanto si me das un 10 o me das un 20, es tanto ese 10 más la confianza que me has dado, es que duermo tranquilo. Y como bien hemos explicado antes, un contrato de cuenta de participación, no voy a decir que es un papel mojado, pero es un papel. Entonces, el papel y el Excel lo soporta todo, pero la confianza y el dormir tranquilo cuando depositas algo que te ha costado mucho tiempo conseguir, lo que es tu dinero, que es tu patrimonio, que es tu ahorro, en dos personas, y esas dos personas responden con ética, responden con confianza y responden con resultados, que algunos serán mejores y otros serán un poquito peores, pero todo eso pues es una bola de nieve que, como bien has dicho, que han sido 9 millones, pero que cuando alguna vez hemos comido y hemos hecho cuentas es que podíamos haber hecho 10, 12, 15, no sé, pues casi de todo, pero bueno. Y entonces el inversor que entra en este tipo de operaciones, ¿qué espera? Es decir, pues esa transparencia, ¿no? Ciertos informes, la posibilidad de acceder a todos los gastos, ¿cómo se estructura eso? Claro, otra de las cosas que también hemos buscado mucho es que tampoco se nos vaya de madre, en el buen sentido de la palabra, es decir, tener una capacidad productiva, vamos a decir, de operaciones donde podamos seguir manteniendo una conversación cercana con los inversores, no solo a nivel, te envío un reporte, te envío vídeos, ves los planos, puedes ir a la obra si quieres, y un miércoles estás aburrido y te puede mandar un WhatsApp y le contestas de cómo va, y pues luego todos los meses o cada 4 o 6 semanas, en función de la operación y de los avances que haya, porque a lo mejor voy a poner un caso muy concreto, estamos en un proceso que estamos simplemente esperando una licencia, la licencia final de LPO. Pues si en 6 semanas no hay noticias, simplemente un correo, seguimos igual, pero lo normal es que cada 4 semanas, 4 o 5 semanas obtengan un informe donde se explique la situación de la obra, operativa vamos a llamarla, donde pues qué se ha instalado, qué no se ha instalado, si hay retrasos, si no hay ningún retraso, una pequeña información comercial, de decir, pues ha habido visitas, no ha habido visitas, se ha posicionado, lo comercializa tal agencia, lo comercializamos nosotros, hay unas arras, no hay unas arras, y la parte financiera, que la parte financiera la dividimos en dos. Uno, el cuadro resumen comparativo de la operación de presupuesto contra el resultado real de lo que estamos obteniendo, y luego un anexo, que suelen ser 3 páginas, con el desglose de cada movimiento bancario del gasto que hemos tenido. Entonces, tenemos diferentes vías. Lo mínimo, el correo. Lo máximo, pues ya en función de lo que quiera un poco una persona, sabiendo también que tenemos que estar centrados en generar el valor que generamos. Sí, al final es eso, se suelen enviar unos informes. Como dices tú, hay en operaciones en las que en un momento dado pues a lo mejor tampoco tiene sentido seguir enviando esos informes. Por ejemplo, una operación que tenemos ahora mismo que está en arras, que estamos esperando a que la compradora señale una fecha para firmar la escritura de compraventa, pues lógicamente ahí ya informamos de que se había firmado arras y estamos a la expectativa de que nos señalen la fecha. También una cuestión a tener en cuenta es cómo gestionas las expectativas de estos inversores, sobre todo cuando a lo mejor alguna operación no va a salir como tú crees o este tipo de a lo mejor problemáticas que se dan en el inmobiliario que todos sabemos que existen. Buah, mira, me recuerdas vamos a ser muy transparentes, a una que tuvimos en verano con el retraso de un suelo de 3 semanas. Yendo de cara. A veces rehusamos, incluso en la vida cotidiana, de cuando hay un problema, de esperar a ver si se soluciona solo, pero yo creo que el ir de cara y ser capaces de informar de la forma más aséptica, de la forma menos sentimental, tanto de lo bueno como de lo malo, es la clave. También demostrar que cuando pasa algo tienes que tener un plan A, que el plan A es que todo salga bien, pero el plan B, el plan C, hasta el Z, y si hace falta el A.1, el B.1 y seguir así. Nosotros ganamos lo que ganamos por tener el plan para cuando sale bien, eso es lo fácil. Nosotros ganamos lo que ganamos y sabemos lo que sabemos porque tenemos el plan B, porque tenemos que tener el plan C, el C y hasta sucesivamente la Z. Entonces, resumiendo en 2 puntos, cercanía, transparencia y sobre todo teniendo planes de contingencia ante cualquier suceso que pueda ocurrir en estas operaciones. Y entrando un poco en eso de cuando a lo mejor las operaciones no han salido como tú querías,
¿Cuál ha sido tu mayor error en estructurando una operación de estas con inversores y qué aprendizajes tomaste de la misma? Si te interesan las operaciones inmobiliarias que estamos comentando en este episodio, tengo una newsletter gratuita donde cada semana envío consejos y casos reales prácticos para que puedas aprender sobre este tipo de operaciones. Si te interesa, puedes apuntarte en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Pues mira, ahí te contaré de la segunda, donde invirtió un amigo cercano, invirtió una gran cantidad y fue un poco la gestión de expectativas. Entonces, sí es verdad que la operación salió muy bien, fue una operación creo que fueron de 7 meses, donde sacamos un 21% de rentabilidad, para el inversor le llegó un 14,6 más o menos, algo así. Entonces, fue una operación muy buena, pero donde por casuísticas la gestión de expectativas que yo hice con esta persona es que iba a ser una operación un poco mejor. Entonces, aunque confiemos ciegamente en estos proyectos, hay que tener en cuenta que no depende todo de nosotros. Un proyecto de compra, aporte de valor y venta, tienes dos patas que sí dependen casi el 100% de ti, que es la compra y el aporte de valor. La venta, podemos decir, depende de ti, pues depende de ti que te asocies con la agencia adecuada, que lo posiciones bien, que busques los intermediarios para que lo muevan. Eso puedes hacer palancas para acelerar una venta, pero lo que depende de nosotros 100% es la compra y el aporte de valor, lo que hay entre medias, como digo yo. Entonces, de lo que no puedes gestionar, tener cuidado con esas expectativas que se generan. Por suerte, esta persona pues era cercana y me dijo, oye, Joaquín, ha salido todo muy bien, pero ten cuidado con esta gestión de expectativas. Ese fue uno de los aprendizajes que dije, ostras, pues hay que tener cuidado con esta gestión de expectativas porque cualquier otra persona le podría haber sentado bastante mal o sentirse que le estabas vendiendo humo cuando no es así. Diría que este es uno. Y otro que es muy importante y que es algo que hiciste tú cuando nos conocimos, que me gustó, es tenerlo todo firmado. Yo me acuerdo pues cuando de las primeras veces, que quedamos 2 o 3 veces antes de decir vamos a por ello, y antes de incluso de haber tenido el primer inmueble, me pasaste un pacto de socios y me dijiste, oye, si vamos a hacer algo juntos, vamos a saber las reglas del juego. Esto vale no solo para los socios, sino también para cualquier intermediario que tengas. Lo cuento en otra experiencia negativa. En varias de estas intermediaciones que hice, de voz y de papel teníamos una cosa y de lo que llegó finalmente a mi cuenta pues fue la mitad. No. Entonces, digamos que tenerlo todo bien, bien atado y bien estructurado, y como nos dijo también otra persona muy conocida, mejor rojo una vez que colorado 100, entonces mejor hablar lo jodido una vez, y lo jodido es decir, oye, el pacto de socios, cómo se va a regir nuestra relación, porque quizás no son cosas muy cómodas dependiendo para quién, pues vamos a dejarlo hecho y luego ya vamos para adelante, porque si no pueden pasar estas cosas. Te iba a preguntar que algún consejo para alguien que está intentando levantar capital y que no sabe por dónde empezar. Entiendo que la parte del consejo de tener todo atado, todo hablado, todo quizás escrito, que sería lo conveniente antes, puede ser uno de esos consejos, pero ya un poco más en esa operativa del levantar capital, algún consejo que puedas darle a alguien, pues eso, lo que hemos comentado, ¿no? Alguien que ha encontrado una operación, pero no tiene capital suficiente ni red de contactos como para poder realizarla. Entonces, no sé si tienes algún consejo para esta gente. Mira, y me acuerdo de la primera operación que hicimos, que para un inversor que entró fuerte, un inversor tuyo que entró fuerte, te comentó que veía el mercado de Madrid saturado. Me acuerdo que, claro, que cuando esto, no sé si recuerdas que hicimos un dossier de 2 o 3 páginas explicando la situación actual del mercado de Madrid. Entonces, tener muy claro que lo que estás haciendo está bien, o sea, me refiero, tener muy claro, pues volvemos a lo mismo. Nosotros ese activo lo compramos por 700.000 euros, era un activo de 180 y pico metros cuadrados, es decir, lo habíamos comprado casi a 3.000 y pico euros el metro, no llegaba a 4.000, más o menos. Entonces, en esa zona el precio medio de venta para reformar estaba en torno a 4.500. ¿Qué quería decir? Nosotros estábamos comprando casi con un 15, un 20% de descuento frente al momento actual o al momento en ese. Entonces, tener muy claro que las palancas que controlábamos las teníamos bien atadas, porque la venta, pues sí, se puede vender por 100.000 euros más o 100.000 euros menos, dependiendo de muchos factores, pero si tú lo que tienes atado, y más en estas operaciones de compra, aporte de valor y venta, la compra y el aporte de valor, que es lo que tú controlas, lo tienes bien atado, es muy difícil que la operación pierda dinero, simplemente por pura matemática. Si
un ejemplo tonto, si tú un piso que se vende en 300.000 lo compras en 100.000, aunque hagas todo el aporte de valor en mármol, es difícil que le pierdas dinero, pero si ese mismo piso lo estás comprando en 250, es muy difícil que aunque pagues los impuestos y pongas simplemente una mesa en el medio del salón, ganes algo de dinero. Entonces, aspecto clave, tener claro que el producto que estás cogiendo es bueno. ¿Cómo lo estudiamos? Con comparables, con métricas del mercado, teniendo en cuenta la situación del momento, si va a ser un producto líquido o no. Para ganarte la confianza, una de las cosas que más ganó la confianza de los inversores cuando empezamos, que nosotros poníamos dinero por adelantado. Nosotros ya nos habíamos jugado 70.000 euros. Nosotros, para que la gente tenga en contexto ahí, teníamos 30 años, 31 tú, o sea, éramos muy jóvenes. Para una persona tan joven jugarse 25 o 30.000 euros no es cómodo de ahorros en aquel momento. Entonces, explicar eso generó mucha confianza. Segundo, lo mismo que hemos mencionado antes, tú solo gana dinero si ganan dinero ellos. Es decir, prioriza a ellos sobre ti. ¿Quién es tu cliente? No olvidemos que el cliente para nosotros tenemos dos clientes. El cliente más importante es el inversor, porque es el que tiene que salir satisfecho y es el que nos va a permitir tener la recurrencia. Y el segundo cliente es al que orientamos el producto inmobiliario. ¿Ese es importante? Es muy importante, porque tienes que saber lo que quieres, pero tu cliente real es el inversor. Entonces trátale como cual, mira cuáles son sus dolores, mira si ha invertido previamente, si no, si ha tenido malas experiencias y busca cómo darle esa confianza en esos pues, baches que haya tenido o en esos pequeñas, vamos a llamarlo, taras o miedos que pueda tener respecto al mundo de la inversión. Sí, no, y sobre todo que al principio, o sea, al inversor siempre hay que cuidarle. Yo soy partidario de no apretarle porque al final, me refiero, gente que hace estos proyectos hay mucha, entonces si tú te pones a apretarle con exigencias, pues lógicamente pues dejará de invertir contigo y se irá a otro lado, ¿no? Entonces, al inversor hay que cuidarle. Es cierto que ahora hay exceso de inversores, pero aún así, la gente que ha confiado en ti desde el principio tiene que tener un retorno y a lo mejor superior a lo que le diesen otros gestores, aunque sea a costa de nuestro propio honorario, ¿no? Pero evidentemente eso, al inversor cuidarle mucho y sobre todo en las primeras operaciones en las que no tienes a lo mejor un track record y no puedes decir, oye, yo tengo este track record, yo cobro esto por este track record, y a lo mejor en las primeras operaciones, lógicamente, pues tienes que ceder un poco más y luego ya podrás ajustar para, lógicamente, que sea un negocio rentable para ti. Y un aspecto clave que has dicho, que es no forzar al inversor. O sea, al final, muchas veces vemos en grupos, vemos en operaciones que la gente dice ticket mínimo tanto. Oye, hay gente que no llega a eso. Y a lo mejor estás forzando a alguien a que ponga todos sus ahorros en esa inversión. Entiende que a lo mejor esa persona está más cómodo en vez de poner ticket mínimo 50.000, pues poner 25 con Andreas y con Kino y poner otros 25 con otras personas, o en bolsa o donde quiera. Entonces, yo creo que esto es un negocio, volvemos a lo mismo, de confianza y donde las dos personas tienen que estar a gusto. Nosotros tenemos que dormir tranquilos teniendo 9 millones en nuestra chepa, pero es que quien nos ha dejado esos 9 millones, bueno, quien nos ha dejado esos 9 millones tiene que seguir durmiendo tranquilo de que Andreas y Kino van a hacer que esos 9 millones sean 10. Sí, sí. Y luego eso, tener en cuenta que nosotros no tenemos ticket mínimo, es verdad que tampoco gestionamos tickets de 1.000 euros, Eso es. pero sí que hay gente que entra con 10.000, 12.000, 15.000 en operaciones, porque al final, oye, son gente que entró al principio cuando nosotros a lo mejor no teníamos ese track record, que a lo mejor no tiene una capacidad de poner ahora 100.000 o 150 por operación, pero que nosotros le vamos a respetar porque si nos apoyó en su momento, pues le vas a dejar un hueco siempre. Efectivamente. Y luego, ¿has tenido alguna vez algún conflicto, algún problema con algunos inversores o en general bueno, ya has comentado un poco la gestión de expectativas, ¿no? Que quizás eso en alguna operación te jugó una mala pasada, ¿no? Pero aparte de eso, ¿has tenido algún problema? Mira, como bien hemos contado antes, con los contratos de cotitularidad, pues un inversor gordo tiene un inversor institucional, tiene un poder para accionar una venta o no a partir de un precio. En esta operación me acuerdo que el precio objetivo que habíamos marcado era 1.020.000 y tuvimos una oferta, 1.030.000, perdón, y tuvimos una oferta encima de la mesa 1.020.000. Si hubiese por nosotros, esa oferta la hubiésemos aceptado en ese momento y hubiese sido una operación muy buena en un plazo muy bueno. Este inversor nos obligó a medio rechazar o renegociar esta venta con el riesgo de que se perdiese.
cuando ahí cumplíamos expectativas, como hemos dicho, de rotación y de rentabilidad. Por suerte, al rechazarla, vino otra oferta superior de 1.040.000. Para mí fue una mala experiencia, sí, porque desde el primer momento con este inversor se habló de que nosotros priorizamos esa rotación de capital, no esa maximización. Ese 20.000 euros de más que era, pues no sé, 1,5 puntos, 2 puntos, 3 puntos más de rentabilidad en una operación, pero con el riesgo de perder una venta, con el riesgo de que a lo mejor nos vamos a otros 6 meses de comercialización. Entonces, en aquel momento, pues me acuerdo de tener una llamada contigo, el inversor en este caso venía más a través de un contacto mío y decirte, oye Andreas, ¿qué hacemos? Tú me dijiste lo que tú veas, pero tenemos que tener claro que nos podemos ir a 6 meses. Por suerte, pues se alinearon todos los astros y llegó otra oferta, pero para mí no fue una experiencia buena, sobre todo porque hubiese puesto el riesgo, pues, si es verdad que esa persona puso una gran parte de dinero, pero estaba nuestro dinero y el de aquellos inversores con otros tickets inferiores que habían confiado en el principio con nosotros. Entonces, que pese a que tengamos todo bien atado, a veces nos toca... Sí, sí, al final es un poco mantener el plan, ¿no? Oye, si tú tienes unas expectativas, llega una oferta en esas expectativas, tienes que hacer, salvo que te estén quemando el teléfono de que veamos que lógicamente el precio al que ha salido es muy barato, pero tampoco había sido así, me refiero, no había sido una avalancha de ofertas, entonces, oye, era un precio que cumplía expectativas en plazo y en rentabilidad y que teóricamente se tenía que haber aceptado. Es cierto que en esa operación, como dices, hubo una oferta mejor porque se rechazó esa anterior, pero lo que tú dices es que podíamos haber tardado 3 meses más en conseguir un comprador, que ese comprador fuese con hipoteca, te pidiese 3 meses y al final pierdes 6 meses para ganar un porcentaje mínimo de un 1,5 o 2 que probablemente se diluya, no, bueno, seguro que se diluye si lo anualizas en esos 6 meses. Y prueba de ello es otro cierre reciente, el proyecto de Goya, de Duque de Sexto, que nos llegó una oferta antes de verano, en junio, y me acuerdo que cuando debatíamos si aceptarla o no, pues la decisión fue aceptarla por el riesgo de que salir a la venta en agosto, que en septiembre, y que claro, que si era una persona que iba a poner hipoteca, por muy rápido que fuese, nos íbamos septiembre, octubre, noviembre, nos íbamos a noviembre, ¿no? Entonces, en vistas de esa rotación, a veces, pues esa oferta, seamos claros, no dio la rentabilidad más alta, pero aún así le siguió quedando al inversor un 11,5%, creo que en 6 meses, o sea, seguíamos cumpliendo con esta expectativa. Pero bueno, sí, eso fue la primera fue una experiencia que la verdad no se pasó mal porque no había argumentos para no aceptar la oferta. Sí, sí. ¿Y alguna vez has tenido que decir que no a algún inversor y por qué razón? Decir que no como tal cual, no, o sea, de que no llegue a poner, pero decir, oye, ¿es la primera vez que inviertes? Sí, ¿por qué inviertes? Porque confío ciegamente en ti, porque te he visto en un vídeo. Demasiada responsabilidad para mí, hablando claro, y no era un ticket grande, era un ticket de 50.000 euros frente a 9 millones, o sea, era un ticket perfectamente normal. Al final fue decirle, oye, no con 50 porque es la primera vez que inviertes, sí con 25, pruébalo, y cuando salgamos, si has estado contenta, si has estado satisfecha, podemos repetir. ¿Por qué? Ella me dijo que tenía más... Bueno, de hecho es una... Vale. Ella me dijo que tenía más capital detrás Sí. para invertir. Yo no lo sé porque no la conozco tanto. Entonces, yo no quería tener esa responsabilidad de una persona que de primeras me contacta, entonces fue un no, pero sí. O sea, un no, esta cantidad es la primera, vamos a probar con una cantidad inferior, pruebas, ves si sales satisfecha, ves si te gusta cómo reportamos, ves si te gusta cómo lo hacemos, y luego entras si quieres con 50 o con 100. Pero sobre todo hay gente que hemos dicho que no por circunstancias un poco más personales de cómo hemos visto esa situación. Bueno, y también hay gente que le decimos que no porque llenamos el Bueno, ya. cupo. O sea, me refiero, sí que es cierto que pues eso, ahora tenemos quizás exceso de inversores y siempre hay gente que se queda, nosotros, oye, primero lo movemos lógicamente en la gente, como hemos dicho y reiterado, que invirtió con nosotros desde el inicio y luego vamos abriendo a otros inversores. Y hay veces que cuando llegan y te dicen, oye, sí, pongo tanto dinero, pues ya no hay hueco. Entonces a esa gente le tienes que decir que no, pero lógicamente les tienes en cuenta para la el próxima, eso es. Eso es. Y bueno, ahora que, porque este año dejaste eso, tu trabajo por cuenta ajena y te dedicas 100% a esto,
Entonces, ¿cuál es tu expectativa en los próximos años en cuanto a captación de capital o escalado del negocio? Yo veo que con la estructura que tenemos montada actualmente podemos seguir escalando el negocio, pero yo creo que hay que dar una fase de profesionalizar ciertas cosas. Esto, claro, nosotros no tenemos ni web. Aquí cuando invierte la gente tenemos una sociedad así, pero o invierte con Andreas, o invierte con Kino, o invierte con Kino y Andreas, o invierte con Andreas y Kino. Entonces, creo que hay que dar ciertos pasos de profesionalizar el negocio. Escalar el volumen de inversión, siempre y cuando veamos que las condiciones son como las actuales. Nosotros ahora vemos que las condiciones actuales del mercado favorecen cierto tipo de producto, pues tenemos que seguir haciendo ese tipo de operaciones de compra, aporta de valor y venta con la situación, vamos, en la situación macroeconómica actual. Nosotros que creo que sí podemos seguir escalando, creo que fácilmente podríamos duplicar el volumen, que es algo que vaya en nuestra filosofía, no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque nos gusta tener esa relación, vamos a decir, cercana con el inversor, nos gusta tener esa relación de confianza, pero sin perder las oportunidades que surgen en el mercado. Entonces, digamos que tiene que ser un crecimiento con cabeza y sobre todo profesionalizando ciertas otras partes que ahora mismo pues no tenemos. Es que pues, yo cuando le digo a la gente que movemos eso, 9, 10 millones, y me dice, a ver, pásame tu WIP, y le digo, oye, no, o le escribo el correo de la propuesta de una inversión millonaria desde mi correo personal, que pone @gmail, pues claro, dices, hay cosas que hay que hay que dar un pasito al frente. Pero en cuanto a volumen, pues yo creo que seguir como lo estamos haciendo con cabeza y sobre todo con los pies fríos y que no como a mucha gente a veces le puede el FOMO, el fear of missing out o el miedo a quedarnos fuera, que eso ha sido un prisma que hemos tenido desde el principio y que vamos a seguir cumpliendo. ¿Y crees que este mercado de coparticipar en operaciones, es decir, vehículos de coinversión, está madurando y tiene recorrido o en los próximos años? Yo creo que lo que ha salido es mucha competencia. Hemos salido, porque nosotros tampoco llevamos mucho tiempo, ha salido mucha competencia, pero sí veo que tiene mucho recorrido, porque el sector inmobiliario siempre es un sector muy atractivo en España, pero si preguntas hace 20 años a la gente cómo invertía en ladrillo, era o comprando, pero no había estos modelos, sobre todo tan abiertos, tan democratizados y sobre todo con tanta competencia. Seguro que habría modelos similares, pero ahora por suerte hay gente que puede invertir tanto contigo como conmigo, y hay gente que puede invertir con otra persona perfectamente de la competencia con nosotros y comparar. ¿Esa competencia es sana? Yo creo que sí. Yo creo que al final esta escala de meritocracia hace que tengamos que seguir siendo mejores, hace que tengamos que tener una web o un correo corporativo, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que tiene recorrido y sobre todo siempre y cuando estas operaciones sigan siendo de un buen aporte de valor, no pura especulación. Sí, sí, total. Bueno, mi correo es corporativo, del despacho, pero es corporativo. Sí, sí, el mío sí que es @gmail.com y eso no... Pues nada, ya un poco para despedirnos. La verdad es que ha sido un placer escucharte y tenerte y conversar contigo, que buena parte de socios somos amigos. Entonces eso, para despedirnos un poco, yo siempre pregunto al final a ver si nos pueden recomendar alguna experiencia o algo que podamos hacer, que sea interesante, que te guste, que algo que nos recomiendes. Pues mira, esta es una invitación que te hice ya en verano, pero como fuiste padre por segunda vez no pudo ser, era disfrutar de Mallorca en temporada media. Digo temporada media porque ya hace un tiempo muy bueno, hace tiempo de bañarse, hace tiempo de salir en ruta, hace tiempo de ir en bici, hay restaurantes, hay atardeceres, entonces, y esto es un guiño también a mi suegra para que vea y a mi pareja, que no me olvido de ellas, que disfrutar de Mallorca. Entonces, pues por ejemplo, un plan que a mí me encanta, que lo hago mucho con la familia de Joana, de mi pareja, es coger, ellos tienen un barquito y coger, irte a ver el atardecer en el Cabo de Formentor tomando un buen vinito, un gin tonic ya a gusto de compañeros y con una sobrasadita con un toque de miel. Entonces, esa experiencia, si se puede hacer, que se puede hacer alquilando un barquito, la recomiendo. Perfecto, perfecto. Y por último, ¿dónde puede encontrarte la gente para saber un poco más de ti, de las operaciones que realizas? Pues en 3 o 4 meses tendremos una web, o sea que ahí, y si no, mientras tanto, pues en Instagram, Kino_Merino, o si no, pues también pues estamos abiertos por WhatsApp o por correo, podemos poner por ahí los datos de contacto para cualquier
Perfecto. cosilla, duda o incluso cualquier consulta que haya, sabes, la gente que siempre estamos o intentamos estar de puertas abiertas. Perfecto, pues nada, lo dejaremos en la descripción tus datos de contacto y nada, un placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias.